Muchas bendiciones, querido pueblo del Señor. Nuevamente aquí con la serie Caminando con Jesús. Este material es preparado o fue preparado por el pastor Jorge Julca y bueno, en base a ello vamos a compartir la quinta lección de lo que es el discipulado Plan Tobías. Este material realmente es de mucha ayuda y pone los fundamentos básicos para el crecimiento en la vida cristiana y por lo tanto debemos nosotros aprovecharlo muy bien. Así que en esta ocasión, como ya dije, la quinta lección, ¿no? Vamos a hablar sobre la adoración. La adoración. Entonces, como pueden ver ustedes, básicamente, la adoración es la respuesta humana a lo que Dios es y a lo que Él hace por nosotros. Pero la adoración es una respuesta humana. Ahora, si tú has recibido a Cristo, ahora estás caminando en la fe cristiana, tienes gozo porque tienes la paz de Dios, el perdón de tus pecados. Entonces, lo normal, lo habitual es que ahora tú quieres agradecer al Señor, tú quieres pedirle, quieres alabarle. Justamente eso es justamente tu respuesta, ¿no? Y eso es lo que es la adoración. La respuesta de nosotros a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que no podemos nosotros desligarlo, la adoración de esa verdad, de esa aclaración, ¿no? Respondemos, ¿no? A Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros y eso es básicamente adorar al Señor. Ahora esa respuesta incluye varias cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender también nosotros. Así que entonces vamos ahora, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros miramos la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar mandatos, porque eso es un imperativo, ¿no? Un imperativo es un mandato. Entonces tenemos ahí en el Salmo 95, versos 6 y 7, tenemos 4 imperativos a manera de exhortación, ¿no? O sea que nos anima a nosotros a adorar al Señor. Y a ver, ¿qué dice estos 2 versículos? Dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros debemos adorar al Señor. Aquí nos está animando, ¿no? Debemos ir, debemos adorar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ahora, la palabra adoración básicamente es reverencia, ¿no? La palabra adoración nos habla de honrar, de postrarnos, porque Dios está presente, ¿no es cierto? Entonces, nos postramos, nos adoramos o nos arrodillamos. Dios se ha manifestado y ahora nosotros le vamos a reverenciar, le vamos a alabar. Dios ha hecho una gran obra en nosotros, entonces ahora le vamos a adorar. Entonces ahí tú puedes tener una idea de lo que es adorar al Señor, ¿no? Una respuesta. Dios te ha hablado, por lo tanto vas a adorar y te vas a postrar, ¿no? Así que entonces, ¿por qué? Porque Él es nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su mano, dice, ¿no? Ahí.
Entonces, por lo tanto, vamos a adorar al Señor. No, esto es realmente maravilloso, es lindo. La adoración es una relación más profunda entre Dios y el creyente. O sea, tú, ¿no es cierto? Estás en comunión, tienes una buena relación con Dios. Eso es lo básico, lo esencial de la adoración, ¿no es cierto? Cuando adoramos nos encontramos con nuestro Hacedor, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual tenemos que adorar nosotros. No se puede hacer de otra manera. Es la expresión más plena de amor, de gratitud, admiración y reverencia. Eso es lo que es la adoración. Así que tomemos nota nosotros y tengamos en cuenta, ¿no?, el asunto de lo que es la adoración. Tomemos nota de aquello, ¿no? Es la expresión más plena de amor, gratitud, admiración y reverencia, ¿no? Ahí, eso es adorar. Cuando tú adoras, le agradeces al Señor, expresas tu amor, admiras lo grande, lo santo, lo bueno, lo puro, lo misericordioso, ¿no? Todo lo que es Dios. Y al saber eso, tú le reverencias, le muestras tu respeto y en ese ambiente vas a ofrecerle tu adoración. Debemos comprender mejor el tema de la adoración en nuestra vida cristiana. Es que es importante, por eso debemos aprender más acerca de la adoración, pero basado en lo que la Biblia nos enseña, nos dice acerca de la adoración. No solamente porque vemos algunos o vemos cierta manera de adoración, no. ¿Por qué? Porque cuando adoramos, conocemos más a Dios. Cuando adoramos, ¿no es cierto?, consolidamos nuestra relación con Él, ¿no? Y crecemos en nuestra vida espiritual. Por eso es fundamental adorar al Señor. Ahora, ahí tú tienes un pasaje bíblico y bueno, vamos a hacer después una referencia más precisa a ese pasaje. Si tú de alguna manera ya lo conoces, excelente. Está hablando de un diálogo que Jesucristo tuvo con la mujer samaritana, ¿no? Juan 4, 1 al 24. Ahí está hablando de eso, ¿no? De un diálogo, de un encuentro. El encuentro sucede que Jesús llega a Sicar, ¿no es cierto? Que era a un lugar en Samaria. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús se sienta ahí y bueno, mientras los discípulos van a buscar comida al pueblo, ¿no? A la ciudad de Samaria. Entonces viene una mujer, la mujer samaritana. No sabemos su nombre, pero ahí está, ¿no? Mujer samaritana. Jesús le pide agua y la mujer dice, no, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Bueno, porque no había una buena relación entre los judíos, ¿no es cierto? El judío y los samaritanos no se trataban bien, había un problema, ¿no es cierto?, entre ellos. Pero Jesús le dice, ¿no? Si conocieras el don de Dios y quien te dice que me dé de beber, tú le pedirías que agua. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar el agua viva y no tendrías necesidad de venir otra vez a este pozo y sacarlo, ¿no es cierto? Y la mujer dice, pero no tienes un cántaro, un recipiente, ¿con qué vas a sacar el agua? En los pozos profundos. Bueno, y ahí comienza el diálogo. Y Jesús llega a un punto donde le dice, ¿tienes tu marido? Llama a tu marido y ella dice, no tengo. Ah, bueno, y ahí comienza. Y en ese diálogo es que Jesús apunta a la vida moral, ¿no?, de la mujer. Y parece que esto no le gusta a la mujer y entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice ella? Bueno, dice, cambia totalmente el tema de diálogo y entonces comienza a decirle a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. En otras palabras, estaba hablando, ¿no? A ver, ¿qué dices? ¿Cuál es el lugar de adoración? ¿No es cierto? Nuestros padres adoraron en este monte
y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Eso es lo que están diciendo ustedes. Este diálogo hace que Jesús haga una declaración muy grande, muy sublime, acerca de la adoración. Jesucristo hizo una declaración sobre la esencia espiritual de la adoración. Ahí es donde ahora vamos a centrarnos para un poco más tener claro de lo que es la adoración, ¿no es cierto? Así que entonces vamos. En primera instancia, antes de seguir con esto, queremos leer ahora sí en Juan capítulo 4, versículo 21 hasta el 24. Estos versículos en el Evangelio de Juan dicen así. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así que entonces, esta es la declaración más precisa, más clara que Jesucristo dijo acerca de la adoración. Muy bien, entonces, aquí tenemos algunas lecciones importantes acerca de la adoración que agrada a Dios, que agrada a Dios, ¿no? Y que fue dicha, fue pronunciada por Jesucristo mismo. Ahí tenemos en la diapositiva el primero. La verdadera adoración no depende de un lugar geográfico. Así que no podemos determinar por un lugar la verdadera adoración. Ahora, uno se pregunta por qué. Porque básicamente, ¿no es cierto? Dios siempre va a estar manifestándose en todo lugar, en todo tiempo. Aunque Él ha determinado manifestarse en ciertos lugares, pero esa es su voluntad, ¿no es cierto? Entonces, la adoración que honra a Dios es en espíritu, como dice acá, ¿no? Que adoren al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu. O sea, que bajo la dirección y bajo esa disposición completa de aquel que está adorando al Señor, en ese sentido. No puede ser de otra manera. Entonces, está apuntando a lo espiritual en este sentido, ¿no es cierto? La adoración verdadera es un estilo de vida que glorifica a Dios. Aquí nos cambia totalmente el asunto. Muchas veces nosotros pensamos que la adoración es únicamente, ¿no?, hacer ciertas cosas de cierta manera, entonces eso es, no, pero acá una cosa es importante, una vida, un estilo de vida que glorifica a Dios. Esto es lo que va a hacer que nuestra adoración sea verdadera para nuestro Dios. Dios es espíritu, ¿cierto? Por lo tanto, la adoración que le honra no está restringida a un lugar físico. Ya no es más una cuestión de lugar, sino de una condición espiritual. Tiene que ver con un estilo de vida de aquel que va a adorar al Señor. Está hablándonos de aquello a nosotros. Se adora a Dios en todo lugar, siempre que estemos en las condiciones
espirituales delante del Señor para hacerlo. ¿No es cierto? Aquí no es que yo voy a venir como sea y después pienso que voy a poder adorar al Señor. No, tengo que estar bien. Ahora, si no estoy bien, la primera cosa que tengo que hacer es arrepentirme, entregarme al Señor. Entonces voy a poder adorarle por todo lo que Dios va a hacer y ha hecho o hará en mí vida, ¿no es cierto? Una de las razones por las que esto es así y así tenemos que comprenderlo, ¿saben, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas? Es que la casa de Dios es tu corazón, ¿no? La casa de Dios es tu corazón, Él vive en ti. Ah, entonces esa es la razón. Aunque hay lugares donde nos reunimos para adorarle, sí, Él ha prometido hablarnos, manifestarse en esos lugares, claro que sí, pero sin embargo tenemos que estar conscientes de esta gran verdad, ¿no es cierto? Nosotros. Así que no depende del lugar, sino depende en cómo estoy yo y cómo vamos o cómo estamos, cuándo vamos o cuándo vamos a adorar al Señor nosotros. Así que tengamos mucho cuidado en este sentido nosotros de darle centralidad a otros asuntos, a otros aspectos. Segunda verdad, segunda lección que necesitamos aprender a la luz de los versículos que hemos leído. Dice, ¿no? La verdadera adoración es la expresión de una vida transformada. ¿Cómo entiende eso usted? La verdadera adoración es la expresión de una vida transformada, de una vida transformada. O sea, una vida transformada puede expresar una verdadera adoración o dar una verdadera adoración al Señor. ¿Qué dice el versículo 24? No, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, ¿no? Los que le adoran en espíritu y en verdad. En verdad. ¿Qué está diciendo? Está diciéndonos que la adoración no puede estar con una actitud de fingimiento. No puede ser eso, no tiene que ser en verdad, tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, tiene que ser bien claro, ¿no es cierto? Ahí. Por eso, esto nos habla a nosotros realmente de que el carácter de la adoración es en verdad, no tiene falsedad, no está inclinado por algo superficial o por un fingimiento, no, es una expresión verdadera y ese es el carácter de la adoración. Por esto necesitamos nosotros, ¿no? Que la adoración que es agradable a Dios, tiene que ser pues sincera, tiene que ser transparente, ¿no? Tiene que estar bien. ¿Por qué? Porque ese Dios que se manifiesta escudriña nuestras motivaciones más profundas. Y nosotros también, cuando hablamos de que la adoración tiene que ser en verdad, tenemos que escudriñar nuestras expresiones más profundas también. En este sentido es que tenemos que ser bastante cuidadosos, queridos hermanos, queridas hermanas. No es en espíritu, está hablando de la profundidad de la adoración. Es una expresión profunda. La adoración tiene que ver con lo interno, no tanto con lo externo. Aunque otros van a ver lo externo que estoy haciendo, cantando, orando, postrándome, levantando las manos, no levantando. Eso es lo externo, pero esas expresiones externas tienen que ver con esa transformación interna, con esa transformación, ese cambio de vida que tengo. Y eso es lo que está diciendo en espíritu. Profundidad. Entonces uno tiene que ver, como decíamos hace unos momentos, sus motivaciones, no sus razones, del por qué está ahí haciendo lo que hace, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, esta es la gran verdad. Una verdadera adoración como
como la que Jesucristo enseñó a la mujer samaritana, también está expresada en Romanos, por ejemplo, ¿no? Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2, dice, no, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Es su mejor adoración. Eso es lo que está diciendo, el entregarnos, el rendirnos en sacrificio vivo, todo en el altar del Señor. Esa es la mejor adoración. Y si así adoramos, entonces vamos a tener la renovación de nuestra mente, vamos a ser transformados, no vamos a conformarnos a este siglo y vamos a saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. De eso está hablándonos. Es en verdad, por eso como decía ya, ¿no? Sinceridad y transparencia total. A Dios no podemos estar apantallando nosotros de ninguna manera. Delante de Él está todo nuestro ser, ¿no? En su presencia Él conoce y sabe todo. Los motivos, las intenciones, nuestros pensamientos más íntimos, Él los conoce. Y por eso no podemos estar apantallando a Dios. Por eso nuestra adoración tiene que ser en verdad, ¿no? Sinceridad y transparencia. Eso es. Y ahí es donde uno tiene que mirar, tiene que escudriñar las motivaciones. ¿A por qué hace lo que hace? Las motivaciones escudriñadas por Dios y aún nosotros mismos. A ver, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Siempre es porque quiero honrar, reverenciar a Dios? ¿O simplemente quiero satisfacer algunas cosas que tengo para mí o que para mí parecen buenas y mejores? Yo no sé. Ahí es donde uno ya tiene que responder de una forma muy personal esa situación, ¿no es cierto? Y no se puede, ¿no? Llevar a otros extremos, a otros lados, este asunto de la adoración. Tercero, la verdadera adoración se realiza conforme a la naturaleza de Dios. Ahora, ahí hemos leído nosotros lo que está diciéndonos a nosotros de una forma clara, que dice, ¿no? Dios es espíritu, eso es lo que dice. Y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Ahí, entonces Dios es espíritu. En ese plano, en ese nivel, tenemos que adorarle al Señor. No existe otro camino, queridos hermanos, ¿no? Ahí en espíritu, Dios es espíritu. Ahora, ¿esto significa qué cosa? Que nosotros tenemos que también estar bien, ¿no? Tiene que existir una relación directa en nuestra adoración y la persona de Dios. Tiene que haber. Usted tiene que estar espiritual, tiene que tener una comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Usted también tiene que tener esa presencia del Señor. Entonces su adoración realmente va a manifestar, va a expresar esa relación directa de lo que usted está haciendo con Dios mismo, ¿no? Ahí está. Y eso es el punto donde nosotros tenemos que centrarnos y tenemos que mirar de una forma concreta y clara. Esto es conocerle más a Dios que aprender formas de adoración. No es que las formas no sean necesarias, siempre van a ser necesarias, pero las formas no son un fin en sí mismo. No es porque yo, quién sabe, levante las manos o salte, voy a realmente aprender y conocer a Dios, no necesariamente. Así que entonces, por eso, tú tienes que meditar, pensar, ¿no? Esto es conocerle más a Dios que aprender formas de adoración. O sea que si yo voy a adorar bien, como me dice la palabra, entonces voy a conocer mejor al Señor. O sea, entonces no voy a estar tan preocupado de aprender formas de adoración, sino realmente de adorarle al Señor. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos que tener claro
en nuestras vidas. Hoy en día parece que los tiempos de adoración en algunos casos está enfocado más en las formas. Parece que a muchos les preocupa las formas de adoración que hay en las diferentes congregaciones. Y yo creo que el punto no es tanto la forma, sino si yo adoro, estoy conociendo mejor al Señor, estoy creciendo mejor, mi vida está siendo transformada, mi vida está siendo moldeada por esa presencia del Señor en mi vida en los tiempos de adoración. Este es el punto. La adoración verdadera nos conduce hasta la persona de Dios y su naturaleza. Y cuando eso sucede, siempre Dios va a indicarnos aquello que no está bien en nuestra vida. Aquellas cosas que tenemos que renunciar, mejorar, cambiar, permitirle a Dios que vaya trabajando en nuestra vida. Eso es lo que siempre va a suceder. Y por eso, querido hermano, querida hermana, joven señorita, usted tiene que, ¿no?, comprender en lo que está o en lo que consiste, en qué consiste, mejor dicho, en qué consiste la verdadera adoración, ¿no es cierto? No es asunto de seguir simplemente ciertas novedades, sino es adorarle. Pero una vida transformada adora mejor al Señor. Una vida transformada realmente va a estar en armonía con Dios y va a conocer mejor al Señor. Eso es lo que tenemos que tener claro, porque la adoración, como dijimos, es respeto, es reverencia al Señor, ¿no es cierto? Es nuestra respuesta a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La adoración es la expresión de un corazón transformado, de una vida cambiada. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros ver cómo estamos delante del Señor. La adoración no solo es en el culto congregacional, sino en el silencio de nuestra intimidad con Dios. Por eso alguien ha dicho, la mejor adoración a Dios es la oración. Así que recuerde, cada vez que tú estás orando, estás adorando al Señor. Ahora, entonces, adorar al Señor no es únicamente cantar, ¿no? Eso es una manera de adorar al Señor. Entonces, hay, ¿no?, otras maneras como la oración, otros asuntos como la consagración, elementos así que son parte y expresan mucho mejor nuestra adoración a Dios. No simplemente debes esperar adorar al Señor cuando estamos reunidos. Sí, ahí tenemos que adorar. Pero también cuando tú estás solo, ahí en la intimidad, en el silencio, también tú tienes que adorar al Señor. Esto es, ¿no?, lo fabuloso, lo genial, de lo maravilloso que es adorar al Señor. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad desde lo más profundo de nuestro ser. Así que la adoración jamás fue ni será superficial. Siempre nace de lo profundo de nuestro ser. No es la expresión de cómo estamos nosotros delante del Señor. Así que tome en cuenta estas verdades cuando usted está adorando al Señor. Adoramos a Dios con la plena convicción de lo que estamos haciendo. Así que no es que cuando tú adoras vas a perder también el sentido, el control de ti mismo. No, por eso dice, adoramos a Dios con la plena convicción de lo que estamos haciendo. Así que tenga cuidado y tenga también el discernimiento de todos esos elementos que hoy por hoy se ve en los tiempos de adoración. Joven, señorita, hermano, hermana, bendiciones. Adoremos a Dios porque Él ha hecho una obra en nosotros y nosotros estamos respondiendo a esa manifestación de Dios, ¿no?, en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y bendiciones.